Ahora invitaremos a la invitada Carla Ruiz. Buenas tardes, señora presidenta de la comisión. Buenas tardes a todos los invitados a este grupo de seguimiento. Yo voy a compartir muy brevemente mi pantalla. La Organización de Pacientes Esperantra trabaja desde el año 2005 ayudando a pacientes con cáncer, con enfermedades raras y con enfermedades crónicas no transmisibles. En ese sentido, hemos sido la voz de miles de pacientes, llevando a todos los niveles de decisión las necesidades de estos grupos vulnerables. En este caso, se ha realizado un análisis del Fondo FISAL de 2019, que, como lo comentó el doctor Vladimir Flores, fue de 347 millones de soles. Y aquí hago este análisis para poder mirar un poquito cómo es que se divide este fondo, que el 74% fue asignado a insuficiencia renal crónica, el 21% a cánceres, a esos 7 tipos de cánceres cubiertos por el Plan Esperanza, y apenas un poco más de un 1% fue asignado a las enfermedades raras o poco frecuentes. Aquí tenemos una diapositiva en la cual vemos el acumulado de FISAL de 2012 al 2018, justamente de esta distribución de este fondo. Las primeras líneas pertenecen a los 7 tipos de cáncer y vemos cómo se asigna un poco más a leucemia, cáncer de mama, linfoma, cáncer de cuello uterino, estómago, próstata y colon, y cómo esta gran franja nos hace notar que los pacientes de insuficiencia renal crónica han conseguido en mayor proporción poder tener tratamiento para su enfermedad, y cómo aquí apenas aparecen las enfermedades raras o poco frecuentes. Una diapositiva más con una pequeña comparativa de lo que se invierte en insuficiencia renal crónica. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, lo que se invierte en insuficiencia renal crónica y enfermedades raras en 2019, por ejemplo, que es antes de la pandemia. Vemos aquí esta línea bastante pronunciada en insuficiencia renal crónica, que estaba expresada en el círculo antes, en la diapositiva anterior, y las enfermedades raras cómo van creciendo de a pocos a raíz de la ley de enfermedades raras. Y bueno, antes también el doctor Vladimir comentó que en insuficiencia renal crónica en 2019 habían atendido a 6.281 pacientes y a 28.000 pacientes con enfermedades raras. Se estima que los pacientes con enfermedades raras que se deben atender a través del CIS son poco más de 1 millón de pacientes. Entonces necesitamos evidentemente hacer crecer este fondo, sobre todo si tomamos en cuenta que todavía no tenemos la comisión consultiva interinstitucional, no tenemos el umbral de alto costo, y por lo tanto, a raíz del reglamento, todavía ni siquiera un solo paciente con enfermedad rara se ha podido atender o beneficiar de la ley de enfermedades raras. Entonces, este fondo podríamos decir que necesita crecer en función a este nuevo derecho que tienen los pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes. Como antes lo comentaba también el economista que nos acompañó por la consultora Videnza, el FISAL necesita un siguiente nivel, y creemos que Falco, el fondo de alto costo, puede ser este nuevo fondo que realmente represente lo que su nombre lo expresa, ¿no? Que es un fondo que no debería devolver los fondos si no se utilizan, y que debiera crecer y poder garantizar a todas estas poblaciones la atención, no solamente a diagnósticos confirmados como es ahora en FISAL, sino también a prevención, a detección temprana y a todas las fases para un tratamiento integral. En el tema que nos trae esta tarde es sobre la vacunación prioritaria de personas con enfermedades poco frecuentes, cánceres y enfermedades crónicas no transmisibles. El doctor Bruce Aylward ya lo decía, y decía que pedía a los países que incluyan a toda la población que vive en las Naciones Unidas, desde refugiados como trabajadores de ONU y todas las categorías, que sigan las mismas prioridades, que se vacune al personal sanitario, a las personas mayores y a los enfermos. En Italia, en España y en otros países, la primera fase de vacunación incluyó con la misma prioridad a los pacientes con las enfermedades antes descritas,
que a los adultos mayores de 70 a 79 años. Por lo tanto, una priorización al mismo nivel de los adultos mayores que en nuestro país no se está dando. Esta resolución es de INEN, que siempre lo tomamos como un referente a nivel nacional, donde colocaba los grupos de mayor riesgo por coronavirus, los grupos en mayor riesgo de morir por infección grave por coronavirus, y estaban, entre otros, los mayores de 60 años, los pacientes con comorbilidades como el cáncer, por supuesto, y cualquier enfermedad que tenga tratamiento inmunosupresor. Tenemos aquí la resolución ministerial 193 de MINSA, que coloca algunos grupos, ¿no?, en este documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en Perú, pero no especifica en qué fase se les atendería. Por lo tanto, estamos sumamente preocupados y pidiendo a las autoridades que hagan una lista pormenorizada de esta vacunación, de cómo se incluirá a los pacientes en esta priorización. Tenemos diferentes documentos, por ejemplo, este del Ministerio de Salud y de OPS, donde claramente reconocen que los pacientes con cáncer son más vulnerables porque muchas veces presentan problemas de inmunidad y bajas defensas. Y aquí los resultados del INEN a abril del 2020, con respecto a abril del 2019, ellos tenían como proyección atender en 2020 sin un escenario COVID a 71,000 personas. Sin embargo, en abril del 2020 acudieron de los 7 países que sin la pandemia habrían acudido, solo 1 llegó al hospital. Y esto nos enseña en proporciones cuántos pacientes dejaron de llegar para un diagnóstico, para una detección. En cuanto a la detección y el diagnóstico, en 2020, en abril, se realizaron 73% menos radiodiagnósticos que el año anterior. Y sabemos todos que sin diagnóstico los pacientes no pueden tener tratamiento y no pueden seguir con las siguientes fases de abordaje de sus enfermedades. El promedio de endoscopías realizadas por cirujano también descendieron drásticamente, un 86% respecto al año anterior, y pasaron de hacer 28 procedimientos a solo 4 procedimientos en promedio. Hemos hablado de detección, hemos hablado de diagnóstico. Ahora hablemos un momentito de los resultados de tratamiento de los pacientes continuadores. En control ambulatorio, en abril del 2020, las atenciones de pacientes disminuyó en 77%. Por lo tanto, solo un paciente de cada 4 pudo ser atendido. Y esto debido a que los consultorios estaban cerrados y debido a que se informó a todos los pacientes que se quedaran en casa esperando que el pico de la pandemia baje, esperando tácitamente a que la enfermedad progrese sin ninguna atención médica. Se aplicó solo 35% de quimioterapias respecto al año anterior, solo 46% de radioterapias, entonces menos de la mitad que el año anterior, menos de la mitad que en el escenario sin pandemia. Y en las operaciones tan importantes, en aquellos casos en los cuales el cáncer se puede aún resolver con una operación, simplemente se realizó el 10% de las operaciones programadas respecto al año anterior. Son resultados realmente alarmantes y no hablo del INEN porque ellos hayan tenido el mejor resultado. Al contrario, yo admiro muchísimo la gestión y la transparencia del INEN, que es el instituto a todas luces que ha abordado de la mejor manera que han podido pues, el tema de la pandemia. Sin embargo, aquí también tomo un cuadro de Evidenza Consultores que expresa las muertes por enfermedades no transmisibles. Aquí en verde están el 2020 y en naranja lo del 2019. Y tenemos pues una diferencia bastante marcada a raíz del coronavirus. Por lo tanto, para nadie es extraño que los pacientes con cáncer y algunas otras enfermedades, como mencioné antes, son los pacientes más vulnerables y por lo tanto necesitan ser priorizados en una vacunación y no solamente esto, sino también en el abordaje y continuidad de sus enfermedades. Esta diapositiva es los resultados del cáncer infantil en el Perú. Vemos en celeste la incidencia, todos los países se parecen en incidencia, pero el rojo es la mortalidad. Y vemos, por ejemplo, que Chile tiene esta barra y Perú tiene el doble. Entonces, un niño con cáncer en Perú tiene mucha mayor probabilidad de morir que en Chile.
Ahora tenemos la ley de cáncer infantil, estamos todos a la espera del reglamento para que estos pobres niños puedan ser atendidos de manera integral y que finalmente no dependa de si sus papás perdieron el seguro, que se tienen que ir a salud, se tiene que perder más tiempo en su diagnóstico o en continuidad de su tratamiento para poder realmente acceder también a tratamiento innovador. Esta es una posición frente a la estrategia de vacunación COVID-19 de los pacientes españoles que a todas luces indican que ellos han tenido un colectivo de alto riesgo al convivir con patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas en la mayoría de los casos. Y a esta realidad se suman ahora las consecuencias de la pandemia, que agravó su situación ya que 9 de cada 10 personas han interrumpido el abordaje social y sanitario de su enfermedad y piden ser priorizados en la vacunación. Aquí tenemos una propaganda de Chile de la estrategia Capullo COVID-19, donde no solamente se abordó la priorización de los pacientes con cáncer, con enfermedades raras y enfermedades crónicas no transmisibles en la vacunación, sino también a los cuidadores. Dice, permite priorizar la vacunación contra el COVID-19 a 4 familiares o cuidadores de personas menores de 16 años, porque aquí ya habían evidenciado que los pacientes menores de 16 años, por supuesto, no se iban a poder vacunar y que si su mamá, su papá o su entorno se contagiaban de COVID, estos niños tenían altas posibilidades de morir por infección grave por coronavirus. Algunos otros datos, por ejemplo, en cáncer de pulmón, que los pacientes tienen hasta 11 veces más probabilidades de fallecer por infección grave de coronavirus que otras personas sin comorbilidades. Por lo tanto, pedimos la priorización de la vacunación de estos grupos de pacientes con cáncer, con tratamientos inmunosupresores, con comorbilidades, para personas con discapacidad, con enfermedades raras y enfermedades graves, incluso si no tienen diagnóstico, porque muchas de las enfermedades raras no logran diagnóstico por varios años. Basta mirar que se trata de un caso en el cual existe peligro de muerte para poder visualizar que ese paciente también debe ser protegido. Y por supuesto, como dije hace un momento, los cuidadores de pacientes dependientes, sobre todo si son menores de 16 años, que no pueden aún ser vacunados. Esta es una carta que alcanzamos ya a nuestro ministro de Salud y copiaremos, por supuesto, a la presidenta de la comisión, la señora Mónica Saavedra, y a los otros congresistas que están trabajando en este grupo de trabajo para que nos puedan ayudar con todos nuestros requerimientos. Y el sentir básicamente de los pacientes es que cuando llegan a buscar ayuda médica, lo primero que le preguntan es, ¿su enfermedad no es COVID? Oh, entonces ya lo atenderemos tal vez cuando sea demasiado tarde. Esto tiene que ser cambiado. El COVID obviamente es una emergencia sanitaria, pero no podemos dejar de mirar a todo el colectivo de los otros pacientes que necesitan ser detectados a tiempo y necesitan continuar su tratamiento. Por lo tanto, un pequeño resumen de lo que hemos podido nosotros visualizar con todos nuestros pacientes es que es necesaria más que nunca la descentralización. Los pacientes ya tienen la tragedia de tener un diagnóstico catastrófico como para poder tener que venir a Lima buscando tratamiento, buscando diagnóstico, dejando sus hogares, dejando su vida y no teniendo acceso a poder tener este acceso cerca de sus domicilios. Esto incrementa muchísimo la tasa de adherencia a tratamiento porque cuando se acaban las posibilidades de estar en Lima, tienen que abandonar el tratamiento. Otro tema muy importante es la fragmentación de los servicios de salud, ya lo decía quien me antecedió de Evidenza Consultores, que esto hace que realmente los pacientes no puedan tener un tratamiento sin importar qué tipo de seguro tenga, sino algunos tendrán salud y tendrán acceso a algunas cosas, otros tendrán SIS y tendrán acceso a otras, y no va a haber igualdad y no va a haber realmente un acceso universal. Ahora con la pandemia se ha evidenciado que miles de peruanos han perdido su trabajo y no debiera depender de qué seguro tiene uno si está teniendo una enfermedad catastrófica para poder acceder o continuar su tratamiento. Creemos, por supuesto, que Falco es la siguiente fase de la cual tiene que pasar el FISAL.
FISAL desde el 2012 brindó muchísimo acceso a pacientes pobres a tratamiento, sobre todo los pacientes con cáncer y los pacientes con insuficiencia renal crónica. FISAL ya no da más. FISAL necesita ahora atender también al 1,5 millones de pacientes con enfermedades raras y no basarse en históricos porque nunca los atendió antes. Entonces, ¿cómo basarse en un histórico si históricamente jamás fueron atendidos? Lo mismo en cáncer. Tenemos los 7 tipos de cáncer que, según el Plan Esperanza, esos planes debieron crecer en cobertura y debieron crecer en tipos de patología, pero ese Plan Esperanza no tuvo sus siguientes fases. A cada cambio de gobierno tuvo sus modificaciones y creemos por eso que ese plan de cáncer tan admirado a nivel internacional debe pasar a ser una ley de cáncer que pueda garantizar el crecimiento en el acceso para todos los pacientes. Finalmente, la oferta de servicios de prevención, de diagnóstico y de tratamiento tienen que ser restituidos para los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Creemos que también el sentir de muchos pacientes es si su medicamento está incluido o no en el PNUME. Es una fortuna si tiene un medicamento que esté incluido en PNUME, porque si no lo está, muchos pacientes mueren antes de tener la respuesta positiva para poder tener acceso a esa nueva tecnología. Por lo tanto, hoy por hoy necesitamos la publicación del listado complementario de los productos oncológicos que desde el 2017 no se actualiza. Necesitamos también la publicación del PNUME y ahora con todos los procesos de transparencia, también necesitamos que la sociedad civil esté realmente involucrada en estas decisiones acerca del PNUME. Creemos que para los pacientes no se tiene que hacer nada sin involucrar a los pacientes. ¿Quién sabe más de los pacientes si no son los propios pacientes y sus representantes? Tiene que haber un involucramiento en todos los niveles de decisión y sobre todo en el PNUME. Y la priorización, por supuesto, en la vacunación. Creo que ha quedado bastante claro que son pacientes que tienen muchas posibilidades de morir por infección grave por el coronavirus y no están teniendo acceso. Por lo tanto, por lo menos a las vacunas se les tiene que considerar de manera prioritaria. No pedimos solamente igualdad, vamos más allá de ello porque los pacientes en realidad necesitan equidad, necesitan dar un paso más, no eliminar el principio básico de igualdad, pues se basa en el trato igualitario, pero tienen en cuenta las particularidades de cada persona y se ofrece posibilidades de desarrollo específicas. Habrán pacientes que necesitan cosas especiales, mayor interés y mayor cuidado y protección de sus gobiernos. Muchísimas gracias. Hemos tratado de resumir en los pocos minutitos todo el sentir de los pacientes y agradecemos mucho a la congresista Mónica Saavedra Ocharán por habernos invitado. Gracias. Muchas gracias a nuestras invitadas. Quisiera saber si algún congresista desea hacer un comentario para nuestras invitadas. Señora Presidenta. Sí, colega Montoya, adelante. Sí, muchas gracias. Por su intermedio, un saludo a nuestras invitadas. Ya nos conocemos, hemos estado en algunas reuniones virtuales. Un saludo muy grande y felicitarlas sobre todo por llevar la voz de muchos pacientes que no tienen voz o que simplemente no son escuchados. El tema de la vacunación es muy importante. Esperemos que las autoridades pongan en agenda al respecto. No tenemos que hablar al respecto todavía, pero es necesario considerarlo. Por otro lado, también quería explicar que en alguna oportunidad, parte de la Comisión COVID, nos acercamos al Ministerio de Salud y conversamos con el ministro de ese entonces y también pedimos no olvidar enfermedades no COVID, porque se estaba viendo COVID. Se han presentado algunas estadísticas, obviamente hay que analizarlas, porque los pacientes con cáncer no fueron la excepción de no ser tratados en este sistema de prioridades. Se presentó el COVID y todo lo demás pasó a segundo plano. Incluso, a título personal, tuve una conversación con la jefatura institucional a raíz de que se siga atendiendo a los pacientes con cáncer, entendiendo que en los tiempos la evolución cambia el pronóstico de enfermedad y el pronóstico de vida.
y hubo un compromiso al respecto, pero obviamente en el sistema de salud todos se involucraron a la misma forma de ver las cosas y a la misma actuación. También entender que dentro del campo que hay limitantes en el sentido de la vulnerabilidad. Yo lo he conversado con muchos de ellos al respecto, porque es mi preocupación los pacientes con cáncer, conozco la evolución, y al ser un referente, al trabajar, y al ser un referente también de esta institución, muchos pacientes llegaban y pedían un apoyo o pedían que se entienda, y las restricciones eran las mismas. Las restricciones que se dieron, tanto protocolos no oncológicos como oncológicos, fueron las mismas. Pero hubo ya un pequeño cambio, digamos así, entendiendo las prioridades. Y en ese sentido, se priorizó la atención pediátrica, se priorizó la atención de leucemias a los pacientes con tumores con quimio y sobre todo a la radioterapia. Lo que sí, con un análisis e información para muchos pacientes que probablemente lo están escuchando, se restringió las cirugías. Decirles que las instituciones oncológicas no están ajenas a la vulnerabilidad nacional, hubo restricciones también en cuanto a ello, se tuvo que reorganizar las atenciones muy priorizando en consultorio, en sala de operaciones, solamente emergencias, y al mismo tiempo también a esa, digamos, dificultad en el acceso por las normas establecidas, también fue el desplazamiento. Muchos pacientes que tenemos nosotros, creo que el 80% son de provincias, y al haber este confinamiento social, también no les dio la oportunidad de venir, y lastimosamente ahí también hay que decirlo, que no estamos preparados para esta pandemia, porque no hemos potenciado los sirenes. El resultado hubiese sido diferente si hubiese habido una atención local, como le hemos dicho, o regional. Sin embargo, muchos dependen del instituto, y obviamente que no logramos caminar. Pero sí hubo una respuesta que fue ya reorganizando. Cuando conversamos, incluso una comisión, fuimos también al INEM y conversamos con la jefatura institucional. Hablo como referente, pero obviamente el cáncer en el Perú tiene que haber una norma, el cual estamos impulsando, pero esas normas, que llame la atención que esas normas tienen que ser del punto de vista técnico, del punto de vista que ayude a los pacientes, y en esta plataforma siempre me voy a manifestar. Lo que nosotros los médicos, oncólogos, lo que queremos es una herramienta, no queremos un cumplido, no estamos pidiendo un favor, es un derecho a que las cosas se hagan bien. Y en eso hemos tenido muchos inconvenientes al respecto, lastimosamente, porque la salud en nuestro país o se politiza o se negocia. Y eso es lo que pasa y no nos permite avanzar. Así que he dicho este comentario, les felicito a nuestras invitadas, siempre sigan adelante con esa lucha, defendamos lo justo, y también siempre tratemos de impulsar la parte técnica, respetando las normativas desde el punto de vista técnico, porque en situación de cáncer hay que ponerle en manos de los especialistas y no solamente de parte de funcionarios que ocupan un espacio que al final no están haciendo las cosas bien. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, congresista. Buenas tardes. Gracias. Miembros del grupo de trabajo, hoy hemos tomado conocimiento de la poca prioridad que se viene dando a la vacunación de personas vulnerables que cuentan con alguna enfermedad crónica, oncológica, rara, situación que expone más al virus, tal como lo ha comentado el colega Montoya. En este contexto, solicito a los miembros del grupo de trabajo un acuerdo para oficiar a nombre de este grupo al presidente de la República, a la presidenta del Consejo de Ministros, al ministro de Salud y a la presidenta de Salud para que se priorice la atención de estos pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, raras y huérfanas. Para ello debemos tomar un acuerdo. Señor asesor, sírvase a recoger la votación de los señores congresistas. Con su venia, señora congresista, se pone al voto el acuerdo para oficiar a nombre de este grupo de trabajo al presidente de la República, a la presidenta del Consejo de Ministros, al ministro de Salud y a la presidenta de Salud para que priorice la vacunación de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, raras y huérfanas.
Señora congresista Saavedra Ocharán. A favor. Congresista Saavedra Ocharán, a favor. Señor congresista Montoya Guivín. A favor. Congresista Montoya Guivín, a favor. Señora congresista Fabián Díaz. A favor. Congresista Fabián Díaz, a favor. Señora congresista, coordinadora del grupo de trabajo, la propuesta se ha aprobado por unanimidad de los miembros presentes en el grupo de trabajo. Muchas gracias y qué buena noticia. Muchas gracias, señor asesor. Habiendo sido aprobado esta propuesta y no existiendo más temas en agenda, se levanta la sesión, siendo las 19:34 del día 29 de marzo. Muchísimas gracias a todo este grupo de trabajo de corazón y a los invitados. Hemos dado un paso más justamente a las personas que también están vulnerables y nadie las está considerando en esta época de pandemia. Muchas gracias, colegas congresistas. Hasta la próxima.